Concilia con tu gente. Saca. Además de la congestión judicial de la que ya hemos hablado con los viceministros y que vimos muchas de las causas de esa congestión, hay una serie de leyes y de normas, señor ministro, que están ya mandados a recoger hace mucho tiempo. ¿Qué es esta cantidad de leyes? Y le buscamos algunas perlas. Yo sé que usted se sabe algunas tantas, pero es que no, teníamos que buscar las perlas de leyes que están ya en desuso y algunas son verdaderamente insultantes a algunas de las comunidades indígenas de nuestro país. Le voy a mencionar esta perla. Ley 62 de 1887, abro comillas. Prohíbase la importación de chinos, ciudadanos chinos, para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano. ¿Cómo le parece a usted? Bueno. Hay otras bellezas. Sí, aquí le voy a nombrar esta, pero usted me puede nombrar otras. Ley 89 de 1890, comillas, que determina la manera como deben ser gobernados los salvajes, que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Piense usted cómo se sienten nuestras comunidades indígenas. ¿Cuándo vamos a tener una depuración normativa? Mire, lo que pasa es que, lo mencionamos ahorita, Beatriz, esa mala manía de los colombianos de estar legislando todo. Sobre lo divino y lo humano. Entonces, legislamos sobre todo. Es más, yo creo que el Congreso de Colombia se desgasta mucho en eso. Los congresos modernos hacen mucho más control político que expedir leyes, pero aquí incluso los medios a veces tienen cierta responsabilidad, porque miden a los congresistas por el número de proyectos de leyes que presentan. Sí, eso es verdad. Entonces todo el mundo se ve en la obligación ante sus electores de presentar cualquier proyecto de ley, claro, porque así lo van a medir. Durante la gestión de mi antecesora, la doctora Rudestela Correa, se contrató un estudio para depurar esa legislación. Entiendo que ese estudio está avanzando para derogar toda esa legislación que está ahí, que además, por cierto, no se aplica. Esa es otra cosa, que son las leyes que están ahí. Yo siempre mencioné, por ejemplo, durante muchos años rigió la bigamia como delito, y resulta que no, a pesar de que estaba ahí, no se aplicaba. Cuando nosotros lo despenalizamos en el año 99, me protestó en esa época el arzobispo de Bogotá, y yo le dije: mire, monseñor, es que eso no se aplica. Y además, qué peor castigo para el bígamo que el segundo matrimonio. Entonces, nosotros tenemos una serie de leyes que hay que depurar por eso. Porque, mire, hay una relación en eso, Beatriz. En los países desarrollados hay menos leyes, pero se aplican. Y aquí tenemos muchas leyes que no se aplican. Pero mire, hay un avance de cualquier manera, ya se han revisado cerca de 20.000 normas. Hemos avanzado. Eso es importante. Eso fue algo en lo que se empeñó mi antecesora por una instrucción del presidente Santos. Bueno, y encontraron ya 400 leyes y decretos con fuerza de ley que deben salir del ordenamiento jurídico. Yo creo que vamos a encontrar más. Pero yo no sé, voy a exagerar en lo que voy a decir. A ver. Pero yo le oí alguna vez, tal vez, creo que fue al maestro Echandía, que de pronto uno podría sacar por un tiempo una sola ley, que dijera: prohibido legislar durante los próximos 40 años. A ver si así podemos decantar lo que hay. Yo apoyaría esa norma. Bueno, mire, otra cosa importante que se aprobó en favor del ciudadano del común, este régimen de insolvencia para personas naturales que no sean comerciantes. Pongamos un ejemplo bien concreto: una persona común que tenía un negocito se quebró. ¿Qué le pasaba? Sí, tenía que ir pues a lo que antes se llamaba el régimen de quiebras, que venía desde el año 40, el decreto 750 del 40. Y quedaba en ruina. Y entonces, o si no, con los costosos tribunales de arbitramiento. Entonces ahora lo que se ha creado es un mecanismo mucho más ágil para que eso se haga sin esos costos y sin esos pesados trámites. Bueno, muy bien, ya sabemos que usted es enemigo de nuevas normas y de nueva legislación. Hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible, y ahí va mi pregunta. Le quiero preguntar ¿qué normas considera que son absolutamente indispensables a futuro? ¿Qué tipo de legislación, sobre qué tema?
No, yo creo que, por ejemplo, más adelante, si hay tiempo, hablaremos de ese tema de la reforma constitucional de la justicia, si es necesaria. Creo que hay unos temas que son necesarios, pero en términos generales, Beatriz, en términos generales, yo diría que muchas de las cosas que se necesitan en la justicia se pueden hacer sin cambiar la ley. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a un tema que es muy importante en la justicia colombiana y yo diría que en la justicia de muchos países, que es el tema de la cooperación internacional. El Ministerio de Justicia ha podido afianzar políticas para garantizar una cumplida y efectiva justicia en el país. A veces cuando se habla de cooperación internacional se piensa que se trata únicamente del tema de la extradición, pero en realidad esta cooperación va mucho más allá. Miren ustedes. La cooperación internacional ha jugado un papel importante en aspectos claves como desarrollar mecanismos operativos para mejorar la eficacia de la justicia, implementar una estrategia integral para favorecer el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y permitir que las víctimas del conflicto armado dispongan de mecanismos efectivos de orientación, atención, promoción de sus derechos y acceso a la justicia. Estados Unidos y la Unión Europea son los grandes aliados de Colombia en esta materia. Gracias a ellos ha sido posible fortalecer los servicios de casas de justicia en áreas vulnerables de las ciudades colombianas y en las llamadas zonas de consolidación. Mark Williams es el director del proyecto de acceso a la justicia. Él destaca de qué manera el trabajo conjunto ha rendido frutos. Tenemos un programa para apoyar 25 casas de justicia existentes, más que todo en áreas. Nosotros tenemos como nuestra prioridad son las zonas de consolidación. Entonces, todas las casas que se encuentran dentro de las zonas de consolidación o cerca de, estamos trabajando con ellas, digamos, para fortalecerlas, mejorar el sistema de información que tienen, aplicación del enfoque diferenciado dentro de las casas de justicia, su tratamiento a sus usuarios y usuarias. Con la Unión Europea se ha trabajado en el fortalecimiento de las instituciones y la reconstrucción del tejido social en zonas de consolidación, ayudando con recursos económicos a la generación y adecuación de laboratorios de paz. Nosotros estamos financiando actividades, bueno, así sin poder mencionar todos: Magdalena Medio, el Bajo Magdalena, Canal del Dique, en el Santander, en el Macizo Colombiano, en Nariño, en Cauca, estamos empezando ahora en Guaviare, en el Caquetá, y estuvimos trabajando también, o estamos todavía trabajando en el Meta. Esas son las actividades en el terreno, los laboratorios de paz de lo cual hablé. Digamos, la contraparte de todo esto es un reforzamiento de la parte pública, donde está vinculado con las víctimas y con el problema de desplazados y del conflicto interno. En el ámbito internacional, el Ministerio también recibió la solicitud de 223 repatriaciones, de las cuales 120 se aprobaron, 68 se negaron y el resto están en estudio. Señor ministro, la cooperación internacional parece ser una ayuda muy valiosa para la justicia en colombiana. Sin embargo, siempre queda la duda de si otros países están interfiriendo en nuestros asuntos internos, condicionando esa ayuda y recortándole, digamos, la libertad a nuestro país. No, Beatriz, yo creo que la cooperación es necesaria. De hecho, pues es un mecanismo de integración mundial. Pero fíjense cómo nosotros, y lo decía el presidente Santos en su reciente visita a los Estados Unidos, pues antes iban los presidentes a poner la totuma a los Estados Unidos. Hoy en día no, hoy en día vamos en plan de integración de verdad. Ahora, la cooperación es válida en materia de justicia, la hemos tenido los distintos entes de la rama judicial, pero yo creo que nosotros tenemos muy claro lo que debemos hacer. Cooperación, pero no sumisión. Muy bien. O sea, aquí no hay sumisión, aquí hay cooperación dentro del respeto a la soberanía nacional. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya van más de 550 personas extraditadas. ¿Usted qué posición tiene frente a esta tendencia de aumento de las personas extraditadas? Pues mire, lo que hay que decir sobre eso es que las extradiciones, nosotros no ofrecemos la extradición de nacionales. Las extradiciones que concedemos son las extradiciones que se solicitan.
uno esperaría crear las condiciones para que cada vez haya menos colombianos que se involucren en el tráfico de drogas, sino tenemos que avanzar mucho más, tener casi una campaña agresiva para que la gente no se vaya de mula, o como se decía por una campaña, no sea mula, no se vaya de mula. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que hacer, pero en algún momento yo creo que hay que revisar esta política para ver si realmente es un instrumento útil en la estrategia general contra las drogas. Nosotros respetamos nuestros compromisos internacionales. Colombia respeta sus compromisos internacionales, pero yo creo que va a haber un momento en que vamos a revisar, ya lo ha dicho tal vez ayer, otra vez lo ha reintegrado el presidente en la OEA, la política general en materia de drogas. Usted me plantea una duda, porque usted dice nosotros extraditamos colombianos cuando lo solicitan, y mucha gente en muchas conversaciones uno escucha que dicen, bueno, pero es que no hay reciprocidad, porque Estados Unidos no extradita ciudadanos estadounidenses a Colombia, ¿es porque Colombia no los pide? No los pide, porque Colombia no los pide. No creo, por lo menos en mi memoria, un caso en donde nosotros hemos solicitado a alguien que no lo envíe. Entonces, yo creo que tal vez ahí está el equívoco, que según la gente cree que nosotros estamos ofreciendo la extradición de nuestros nacionales. No, nosotros concedemos la extradición, que es un instrumento también de cooperación en la lucha. Lo que hay es que revisar un poco más, porque hoy en día lo que se hace es un control puramente formal. De pronto habría que avanzar en renegociar los tratados para que nosotros podamos hacer un control material. Por ahí hubo hace un caso, hace algunos años, una persona que apodaban el Marrano y que lo extraditaron por marrano, porque la verdad lo que ocurre es que como que se había metido con la mujer que no toca, entonces le hizo un montaje y lo hizo aparecer como si fuera narcotraficante y luego lo devolvieron. Yo creo que de pronto en ese sentido trabajaríamos para que la extradición no sea puramente mecánica, sino que pueda haber un control de la Corte sobre los requisitos no solamente formales. Bien, yo quiero aprovechar la presencia muy honrosa de la doctora Adriana Guillén, directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, porque la doctora Guillén, y quiero saber, ¿tiene su micrófono ya? La doctora Guillén estuvo últimamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigiendo la defensa de Colombia sobre el tema del Palacio de Justicia. Allí por primera vez Colombia aceptó la comisión de algunos delitos y queremos saber si esto significa que ha habido un cambio en esa política de defensa de nuestro país en estos escenarios judiciales internacionales. Sí, efectivamente la política del sector justicia y dentro de ellos pues la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene que ir en la línea que dirige nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, dirigida al reconocimiento de las víctimas. El caso del Palacio de Justicia es un caso emblemático para el Estado colombiano, donde lo que se procuró es llevar una línea objetiva, donde nosotros pudiéramos reconocer responsabilidad en aquellos casos en que la evidencia era de tal magnitud, pues que el Estado no tendría una posición lógica ni una posición digna para negar aquellos actos que definitivamente no podía negar. En cambio, llevó una posición más conservadora en aquellos casos en que el bagaje probatorio, lo que estaba dentro del expediente internacional, no nos permitía concluir con plena certeza que había una responsabilidad del Estado, sí una duda, porque efectivamente las víctimas llevan unas pruebas que respaldan su posición y que están dentro del expediente internacional. Pero también teníamos que estar claros en que habían otras pruebas que impedían que pudiéramos llegar a la clara certeza de que hubo responsabilidad de actores del Estado. Sin embargo, la responsabilidad que se reconoció fue una responsabilidad plena en varios casos y una responsabilidad por omisión, porque en todo caso el Estado en ese momento tenía la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y no pudo lograrlo.